Doctor Benji Espinosa, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está usted? Rafael, un placer, con mucho gusto. Doctor, el presidente Pedro Castillo, ¿cómo se encuentra en estos momentos en Estados Unidos? ¿Está tranquilo a pesar de tantas acusaciones que hay en el Perú contra él? Tranquilo, porque una persona que se sabe inocente, que sabe que son infundios, que sabe que las investigaciones en su contra no tienen sustento, ni lógica, ni base, por supuesto que aún con todo encima tiene la tranquilidad que emana de su inocencia. Doctor, el coronel Harvey Colchado, quien perteneció a este equipo especial de apoyo a la Fiscalía, ha señalado que no tiene dudas, que él no tiene dudas que el señor Pedro Castillo es el líder de esta organización criminal. Un agente de la Policía Nacional de Perú, con su criterio, ¿puede acusar así al presidente? De ninguna manera, ¿Qué van a hacer porque ustedes? las libertades tienen límites y una persona que hace una afirmación tiene que probarla, así que tiene que probar en el proceso lo que dice. De lo contrario está afectando el honor, está violando la honra, la reputación del presidente. Entonces tendrá que... ¿Cabe alguna acción penal? ¿Ustedes van a cometer alguna acción penal contra él? ¿Van a hacer algo? Estamos evaluando, Rafael, porque creo que es momento de que entiendan las personas que los derechos no son absolutos, que tienen límites, y que cuando uno emite una opinión, la opinión tiene que ser proporcional, no puede ser ofensiva ni insultante. Y cuando uno transmite un dato, el dato tiene que ser veraz. Esos son los límites que tiene. A la libertad de expresión le sigue la proporcionalidad y a la información le sigue la veracidad. Muy bien. Doctor, ¿y por usted cómo está actuando el Ministerio Público ahora? Yo le escuché en algunas entrevistas que usted dice que ya es una cuestión de un capricho lo que hace el Ministerio Público contra el presidente. ¿Sigue reafirmando eso? A mi modo de ver, en mi perspectiva, en mi opinión, la actuación del Ministerio Público no es objetiva, es sesgada. Hubo un tiempo en el que cada día que pasaba le abrían una nueva carpeta al presidente y vemos que no actúa con la misma velocidad cuando se trata de otras personas o personajes políticos. Entonces ese doble rasero que es evidente y claro, entonces nos lleva a nosotros a desconfiar fundadamente de que no se está actuando con la objetividad que la ley manda. Y acá hay algo que es muy importante. El punto de partida de todo es que a través de un malabarismo jurídico, un juego de palabras, se dice que la Constitución lo que prohíbe es no acusar, pero sí se puede investigar. Y se olvida que la investigación tiene un norte, tiene un objetivo. Tú no investigas por investigar. La investigación no es un fin. La investigación es un medio. ¿Cuál es el fin? El fin es o acusar o sobreseer. Entonces, por supuesto, si que la Constitución prohíbe acusar, por extensión está prohibiendo investigar. Porque ¿de dónde nace la acusación? De la investigación. ¿Cómo así? ¿Bajo qué lógica absurda e irracional la Constitución va a decir? No puedes acusar al presidente, pero sí investigarlo. ¿Lo investigas para qué? ¿Para investigarlo? No. Lo investigas para obtener un pronunciamiento. Pero si la propia Constitución dice que no puedes acusarlo, entonces ¿para qué investigas? Para un juego político, para un desgaste de la figura presidencial, para un ataque hacia el presidente de la República. Pero entonces todo está politizado, doctor, si lo vemos desde ese punto de vista. Yo he dicho que hay una politización de la justicia, lamentablemente, pero confío en los tribunales, confío que los tribunales van a atender a la historia y no la quincena. Entonces van a hacer prevalecer el cuadro de valores, derechos y principios que reconoce nuestra Carta Magna. Ya. Entonces, para usted, su defendido, el presidente, es una persona inocente, a pesar de tantas acusaciones. Sí, por supuesto, hay personas que reciben una andanada de denuncias, investigaciones, y eso no las hace culpables. La investigación no es condena. Entonces, nadie está libre o nadie es inmune a ser denunciado o investigado. En el Perú cualquiera puede serlo, pero eso no te hace culpable. Lo que ocurre es que
se han construido una narrativa de culpabilidad, se han proyectado imágenes de culpabilidad que colocan al presidente de la República como si estuviera vinculado a actos de corrupción o como si lideraría una supuesta organización criminal que, debo decirte, Rafael, no puede decirse que hay una organización criminal y para tal propósito se coge el organigrama del poder del Estado. Que los poderes del Estado tienen organigramas, pero porque son poderes, porque están reconocidos en la Constitución, porque son estamentos, pero tú no puedes trasladar acríticamente aquello que es un poder constitucional, reconocido, legítimo, legal, y dices, este poder, entonces supone la estructura de una organización criminal. Eso no puede hacerse. Y eso ya lo ha dicho la propia Corte Nacional de Justicia en el Acuerdo Plenario 1/2017, que lamentablemente la Fiscalía está ignorando. Doctor, entonces nos estamos basando, según su parecer, en sospechas. Todos son sospechas. Sí, pero como bien decía hace algún tiempo Dostoyevsky, 100 sospechas no hacen una prueba. Solo son eso. Correcto, solo son eso. Entonces, servirá para soportar por el momento las investigaciones, pero yo tengo la plena seguridad, convicción y confianza de que en su momento esto fenecerá y acabará. Y hemos logrado con la tutela de derechos algo muy importante. ¿Qué cosa se ha logrado? ¿Y por qué la incautación de las cámaras de Palacio, tanto el tema de las cámaras de Palacio, viola el debido proceso, como usted lo ha dicho? Por una razón sencilla, y digo esto para que sea claro. Cualquier medida que vaya a dictarse materialmente contra el presidente de la República o contra el Palacio, tiene que hacerlo solo un juez supremo. El juez supremo es el competente. Y quien tiene que requerirlo es la Fiscalía de la Nación. Acá ha pasado lo contrario. Una Fiscalía provincial, ante jueces de segunda instancia, que en mayoría han dicho sí, pueden allanar Palacio, pueden ir por las imágenes. Y entonces yo me hago la pregunta, acá se ha normalizado el acoso a Palacio y el ingreso sin más a Palacio. ¿Usted se imagina que la FBI ingrese a la Casa Blanca como si nada, que la KGB ingrese al Kremlin como si nada pasara? Acá no se hace escándalo por eso. Acá esto se normaliza, como si Palacio fuera cualquier lugar y pueda ingresarse sin mayor restricción, sin mayor inconveniente, o sin tener ningún empacho. Y entonces voy a retomar lo que te estaba diciendo al inicio, que la tutela del juez marca un hito muy importante y dice, solo puede haber investigación preliminar, pero no preparatoria. Por tanto, al presidente de la República no se le puede hacer una denuncia constitucional, no se le puede imputar cargos, ni se le puede pedir prisión preventiva. Eso es fundamental. Lo ha dicho el juez Checley. Doctor, pero el país necesita explicaciones de lo que está pasando. Entonces, parte de su estrategia también es el guardar silencio de sus clientes, tanto el señor Castillo como su esposa. A ver, vamos a aclarar que es importante. La investigación del caso Tarata, que es el primer caso, el presidente asistió y contestó más de 100 preguntas durante 4 horas. La segunda citación, que fue el caso Ascenso de Fuerzas Armadas, el presidente dijo, yo ya declaré en diciembre del 2021, me remito a lo dicho, y cuando reúnan toda la información, toda la carpeta, con todos los elementos de convicción, yo voy a dar mi versión, voy a dar mis descargos. Y lo mismo lo he dicho en el caso Anguía, en el caso Biodiesel. Entonces, todo caso donde el presidente se ha llamado, la primera dama también, se van a dar las explicaciones, pero completas y totales, no por partes, no fragmentadas, no fraccionadas. No porque ahora tienes un poquito de información, te explico, luego cuando tengas un poco más te vuelvo a explicar, cuando tengas un poco más vuelves a llamarme. Eso es un desgaste innecesario. Además que la lógica procesal es, primero te imputo los cargos, primero te presento todas las pruebas en tu contra y luego tú descargas. La descarga probatoria, explicativa y de defensa sucede a la carga. La carga debe ser completa para que la descarga también lo sea. Pero el abstenerse a contestar, a hablar, ¿no sería obstrucción de la justicia también, doctor? En ninguna manera. Y quienes piensan eso es porque no conocen el ABC del derecho.
Hubo un tiempo, Rafael, en que el Perú teníamos un código inquisitivo, inquisitorial, de persecución, que decía que cuando una persona guardaba silencio, ese silencio era un indicio de culpabilidad. Enhorabuena que esa práctica bárbara ha sido dejada de lado, lamentablemente, no de la mente, porque todavía hay que reconocerlo, que todavía existe una cultura inquisitiva, pero básicamente lo que se ha señalado es que el silencio no es indicio de culpabilidad. El silencio es silencio. Acá no existe eso de que el que calla otorga, o está guardando silencio porque algo escondes, o porque estás obstruyendo, no colaborando. Colaborar es participar en la dirigencia, es asistir cuando eres llamado, es acudir al mandato de la autoridad, es ir a la hora programada. Eso es lo que siempre hacen el presidente y la primera dama. Ahora, reservarse para declarar más adelante o guardar silencio son ejercicios de un derecho fundamental. Eso sería tan absurdo como que se pueda cuestionar, por ejemplo, que una persona que esté investigada pueda nombrar un abogado. Que se va a decir, ¿y para qué nombras un abogado? Entonces estás obstruyendo, porque si tú tienes la verdad de tu lado, entonces no necesitas abogado. Así de absurdo es. Si tú tienes la verdad de tu lado, ejerces tus derechos. Eso es lo que de eso se trata. Doctor, ¿y hay gente que cree que la señora Lilia Paredes no regrese de Estados Unidos? Pero a esa gente que cree eso le voy a decir que va a irse de bruces, porque garantizo que mi patrocinada regresa al Perú. Ha ido con un propósito acompañando al presidente de la República a la ONU y va a regresar. Así como ha salido, va a regresar. Y va a desbaratar esas sospechas de que habría riesgo de fuga y que la primera dama saliendo del Perú ya no va a volver. Cuando vuelva, cuando regrese, se van a dar cuenta de que en realidad la primera dama ha viajado con un propósito y que, habiendo cumplido ese propósito, retorna a su país, donde está su familia. ¿Y no va a entregar su pasaporte? No va a entregar su pasaporte. ¿Por qué no lo haría, doctor? Porque una cosa es colaborar y otra cosa es someterse. Y no puedo exponer a mis clientes a que agachen la cabeza y los aguillotinen. Si no hay un requerimiento de impedimento de salida bien fundamentado y que cumpla todos los requerimientos de la ley, entonces no tiene por qué entregar el pasaporte, porque eso supondría reconocer que el recorte a la libertad de tránsito está justificada, y en este caso no lo está. Doctor, le quiero hacer una pregunta desde el punto de vista periodístico. A ver, habiendo tantas pruebas, estos 5 casos, pruebas que aparecen diariamente, videos, colaboradores eficaces, ¿ya en qué creer? Los periodistas, ¿cómo nos basamos en buscar la verdad? ¿Cuál sería la verdad verdadera de todo, doctor? No hay ni una prueba. La ley dice, artículo 325 del Código Procesal Penal, que las pruebas recién se exhiben en juicio. En investigación lo único que tiene son elementos, que pueden ser ciertos como pueden ser falsos. Solo cuando se pasa el tamiz, el filtro de los actos de investigación, se puede decir muy bien, tenemos elementos sólidos y vamos a juicio. Al presidente de la República no solo no lo pueden acusar, sino que no se puede concluir la investigación. O sea, no se puede pasar de las diligencias preliminares a la investigación formalizada. ¿Por qué? Porque el juez se lo ha prohibido. Porque además al presidente no se le puede ni siquiera investigar, salvo los supuestos del 117, que son un delito, traición a la patria, y 3 infracciones constitucionales. No porque la Constitución garantiza impunidad. La Constitución lo que garantiza es gobernabilidad. Y la Constitución lo que protege es la investidura presidencial. No me cansaré de decirlo. No a Pedro Castillo, al presidente de la República. Es una garantía institucionalidad. Y lo que la prensa debe entender es que lo que hay son declaraciones interesadas de personas que han canjeado su libertad por información que supuestamente es cierta. Eso es muy importante que la prensa siempre lo tenga en cuenta. No hay que dejarnos llevar por lo que dice una persona u otra, que tengo pruebas. Finalmente, todas las personas que dijeron tener pruebas contra el presidente, ninguna ha exhibido una sola contra él. Y esas personas que, doctor, y esas personas que usted dice que vienen a pasar de ser colaboradores eficaces, ¿han sido parte de esta organización criminal o son parte de una organización criminal? Sí, pero acá hay que separar dos cosas. Que hayan personas que sean delincuentes y que digan que otra persona lo es, no significa que el presidente esté necesariamente vinculado a ello. O sea, en muchos casos donde las personas dicen, sí, soy delincuente, cometieron delitos y han participado o han sido miembros de una organización criminal,
pero eso no arrastra a la otra, ¿sí? No importa tanto lo que digan, sino lo que se pruebe, lo que se corrobore, lo que se confirme. ¿Y por qué cree que hay tantas personas que desean que el presidente Castillo ya acabe, que se vaya, que se retire? No, la lucha política, eso es, Lucha política. digamos, natural. Esos fragores, esos apasionamientos, eso es algo natural. Pero quien no debe tener apasionamiento ni debe estar movido por el fragor de la coyuntura son los jueces. Los jueces tienen un valor fundamental en la democracia. Los jueces son los paracaídas, los jueces son ese espacio de protección, son ese paraguas en donde cuando todo llueve sabemos que no vamos a mojarnos porque estamos guarecidos por los jueces. Doctor, ¿y cómo va a acabar todo este tema, este proceso contra el presidente Castillo? ¿Habrá algún culpable? ¿Saldrá algún culpable? Bueno, pueden haberlo, porque lo importante es que las investigaciones pueden determinar que hay personas que mal utilizaron el nombre del presidente, que se aprovecharon de su cercanía, que traficaron con influencias. Eso pasa, no solo pasa con el presidente Castillo, pasa en otros casos. Eso puede haberlo. Las responsabilidades son personalísimas. Que una persona tome el nombre del presidente no significa que el presidente lo sepa, esté enterado o sea culpable. Eso es muy importante aclararlo. ¿Y en la defensa usted con quién coordina, aparte del presidente y su señora esposa? Con ellos directamente, ¿no? Y hay, evidentemente, otros abogados también que acompañan en la defensa, pero mi coordinación de los términos de defensa es con mis clientes directamente. Yo le hago esta pregunta porque usted no es el vocero del presidente, pero usted actúa de una manera y existe también escuderos, el premier y algunos ministros que lo respaldan y respaldan algunas decisiones del presidente. Por eso pregunto eso. No, yo no coordino con los ministros, no coordino con el premier, no, mi coordinación es directa con el presidente de la República y su señora esposa, ¿no? Yo soy ajeno a la defensa política o a la basería política que le corresponde a los ministros y al premier, pero no a mí. Yo soy solo el abogado del presidente y la primera dama. Yo soy gozo de su confianza para atender los casos penales que están en giro. Doctor Benji Espinosa, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por la oportunidad. Y gracias por la deferencia. Muy amable, hasta luego.